Com. Después de la sesión de ayer del Consejo Superior de la Universidad Nacional, se emitió un comunicado de apenas 3 renglones que dice: el Consejo Superior Universitario informa que en sesión extraordinaria número 10 del 6 de junio del año en curso se designó al profesor Leopoldo Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo institucional 2024-2027, periodo de 3 años. Firma el comunicado quien ejerció como secretaria, que además es designada por el presidente Petro para ser parte de este Consejo Superior Universitario, la doctora María Alejandra Rojas. Doctora Rojas, bienvenida a Blue Radio, muy buenos días. Buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan. Doctora Rojas, primero gracias por atender esta entrevista. Quisiera aclarar, usted fue nombrada por el presidente Petro como su representante en el Consejo Superior, pero además es estudiante de la Universidad Nacional, ¿tengo entendido? Sí, señor, yo soy egresada doblemente de la universidad y actualmente estoy haciendo el doctorado en salud pública. Vale, entonces en esa condición le pregunto, doctora Rojas, ¿qué fue lo que pasó en la sesión de ayer? ¿Por qué tumbaron al profesor Peña y por qué nombraron al profesor Múnera? No, Néstor, lo primero es que lo que hizo el Consejo Superior Universitario ayer fue corregir una actuación administrativa que no se había perfeccionado y que no había culminado efectivamente, ¿sí? El Consejo Superior Universitario corrigió con base en la reglamentación y en la ley colombiana que habían unas irregularidades que debían ser subsanadas. Y sobre esa base, entonces, corrige esas irregularidades en un proceso que inició el 21 de marzo de este año. Y entonces, a partir de allí, habilita poder terminar el proceso de designación de rectoría y es en el marco de eso que decide nombrar en propiedad al profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la universidad. Sí, doctora Rojas, ¿qué fue lo que se corrigió? Que no le entendí muy bien esa parte. Sí, se identificaron varias irregularidades que desde hace algún tiempo se han venido planteando o desde el inicio nosotras como integrantes del Consejo Superior Universitario en la sesión del 21 de marzo, planteamos e hicimos algunas salvedades y pusimos, digamos, para el debate en esa sesión que el método elegido para poder designar en ese momento a la rectoría no se correspondía con la reglamentación interna. Nosotras partíamos y somos precisamente empáticas en esto, en que el método elegido no cumplía con el requisito de la mayoría que establece la propia reglamentación de la universidad para poder elegir a la rectoría. Cuando además, usted dice, vulneraba el derecho a la igualdad de los candidatos. Ok, ya le voy a preguntar de eso, pero cuando usted habla de nosotras, ¿a quiénes se refiere, doctora Rojas? Nos referimos a la ministra de Educación, que también ha expresado este planteamiento en distintas ocasiones, y a la otra delegada por el presidente, que también me acompaña en el Consejo Superior Universitario. Sí, pero y mi persona, por supuesto. Pero nosotras, las tres, incluyéndola usted, ustedes participaron en la votación en donde se eligió al profesor Peña rector. Creo, usted me confirma. Participamos en la sesión, sí, participamos en esa sesión, claro que sí. Y entonces, y precisamente por eso hemos planteado que desde ese momento se establecieron las irregularidades, se dijeron aquí no se está atendiendo a la reglamentación interna y sobre esa base planteamos nuestras posiciones. El acto administrativo y digamos que la decisión de ayer, Néstor, se basa en el artículo 41 del Código del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que establece que las autoridades administrativas deben, corregir o están en la capacidad de corregir sus actuaciones administrativas cuando se identifican irregularidades y que sobre la base de esas actuaciones administrativas en las que se identifican irregularidades, pues tienen que tomar las medidas pertinentes para poder subsanarlas. Y sobre esa base, ¿qué es lo que se plantea acá? Y es, no había un acto debidamente perfeccionado y emitido por parte de la universidad que permitiera nombrar efectivamente al profesor José Ismael Peña como rector.
Sí. Y creo que en esto ustedes también han escuchado las distintas declaraciones, incluso la propia ministra de Educación en el marco del debate de control político ha planteado aquí el profesor José Ismael Peña no está ejerciendo funciones como rector, en tanto no se perfeccionó el acto administrativo y no se culminó el acto administrativo. Sobre ese principio incluso de oportunidad de poder corregir las irregularidades es que se actuó ayer en propiedad por parte del Consejo Superior Universitario para Rojas, corregir las irregularidades. Cuando eligieron al profesor Peña en marzo de este año, hace 2 meses y medio, ¿ustedes aceptaron el método? Digo, ustedes como representantes del gobierno, del presidente, nosotras, dice usted en el plural, aceptaron el método de elección, tengo entendido, ¿verdad? El método de elección se definió por mayorías, Néstor. Se definió por mayorías y en efecto el Consejo Superior Universitario. Y ustedes en esa batalla, en el mejor de los sentidos, ustedes perdieron. La mayoría fue, este es el método y este es el elegido, ¿cierto? Parcialmente, porque de hecho en el elegido es donde nosotras decimos se vulneró el principio de mayorías. ¿Y por qué se vulneró el principio de mayorías si la mayoría eligió al profesor Peña? Claro, pero se hizo sobre un método que desconocía y que eliminaba progresivamente. Mira, la reglamentación de la universidad es muy clara y yo entiendo que de pronto quieras llegar como al detalle del debate. Para eso, digamos, en la resolución 067 que expidió ayer el Consejo Superior Universitario está precisamente detallado este tipo de irregularidades, y es que la reglamentación de la universidad establece lo siguiente: se someten a consideración de la comunidad universitaria en general para la consulta previa el número de candidatos y de candidatas que a bien hayan considerado presentarse y que hayan cumplido los requisitos para ser rector de la universidad. En esa consulta previa salen los primeros 5 puntajes. Los 5 candidatos con los primeros 5 puntajes, en términos de las opiniones por parte de la comunidad universitaria, se presentan los 5 al Consejo Superior Universitario, ¿sí? Y el Consejo Superior Universitario, por principio de mayorías y de mayoría absoluta, tiene que votar cuantas veces sea necesario hasta que alguno de esos 5 logre la mayoría absoluta. ¿Y eso no pasó? Lo que se ha evidenciado es que el método establecido lo que hizo fue eliminar progresivamente candidatos. O sea, no se votó para elegir en principio, sino se terminaron ponderando para eliminar candidatos, y el principio de mayorías evidentemente solamente se aplicó sobre la base de 2 candidatos que efectivamente tuvieron al final entonces la posibilidad de ser. Entonces, este principio de mayoría se sometió sobre 2 candidatos y no sobre los 5. Sí. Esa es una de las irregularidades. Sí, pero además, doctora Rojas, le pido que me deje aclarar un par de dudas ahí. Okay. Ese método, que yo sé que es un método raro, porque no es un método de que gana el que tenga más votos, sino que van descartando para llegar a una pareja de finalistas, ¿verdad? Sé que ese es un método de votación raro, no necesariamente justo, pero ustedes aceptaron ese método de votación y ustedes votaron en ese mecanismo de votación, ¿o yo estoy equivocado? Nosotras, primero, lo aceptamos o no lo aceptamos, Néstor, más bien se estableció por mayoría que ese iba a ser el método, aun cuando nosotras planteamos y se emitieron conceptos jurídicos, o en ese caso la ministra de Educación planteó: tenemos un concepto jurídico del Ministerio de Educación Nacional contrario a lo que se está expresando, y sobre eso se sometió a votación. Igual acá podríamos, yo entiendo a qué quieres conducir tú esto, básicamente nosotras en el marco del cuerpo colegiado, déjame terminar por favor, Néstor, en el marco del cuerpo colegiado nosotras terminamos asumiendo la decisión y ahí podríamos tener como múltiples consideraciones. Lo cierto es, Néstor, es que en el marco de la reglamentación colombiana y de la legislación colombiana y del principio de
autonomía universitaria, el Consejo Superior Universitario no solamente tiene la capacidad, sino casi que la obligación de revisar su actuación administrativa. Y si eso implica entonces reconocer que se cometieron errores colectivamente como cuerpo directivo, porque en efecto se tomaron decisiones como cuerpo directivo, pero si el cuerpo colegiado identifica que cometió irregularidades, que cometió errores en esa actuación administrativa, tiene la capacidad de corregirlas, y eso fue lo que pasó ayer, ¿sí? Es básicamente lo que pasó ayer. No, independientemente de quiénes sí, de quiénes no, de si se aceptó o no, hay unas irregularidades identificadas que se tenían que corregir en el marco de la obligación, claro, y eso es en derecho lo que se tenía que, digamos, ajustar. Sí, claro, usted me dice hay que corregir las irregularidades, y yo quiero saber si ustedes participaron en las irregularidades o quién está corrigiendo las irregularidades, porque ustedes aceptaron el método de votación, votaron, fueron derrotados y después dicen no, este método y la votación fue irregular, y esa es la parte en donde me pierdo. ¿Por qué les parece irregular? No, lo primero no es que después se dice. Te estoy diciendo que desde el mismo día se plantearon estos debates. Desde el mismo día se evidenciaron estas irregularidades, pero además esas no son las únicas irregularidades que aquí se han cometido en el marco del perfeccionamiento del acto administrativo, ¿sí? Y por tanto es a otras, digamos, irregularidades que también se han evidenciado frente a la aprobación del acta, frente al nombramiento efectivo mediante una resolución que no existe en este momento en la universidad, que no existía en la universidad, que nombrara efectivamente al profesor José Ismael Peña como rector de la universidad. Y sobre esa base es el conjunto de la actuación administrativa, es lo que se evidencia con las irregularidades. Insisto en que para los detalles sobre estas irregularidades que vulneran y que se identificaron que vulneraban el principio de autonomía universitaria, que vulneraban el principio de participación democrática, que vulneraban el principio de transparencia que tiene la universidad, y no solamente la universidad, sino toda actuación política y administrativa en el país, que vulneraban el principio de igualdad a nuestro juicio de los candidatos, de los 5 candidatos, y sobre todos esos análisis e interpretaciones de lo que ha sucedido en estos 2 meses en la universidad, y además a eso sumándole una crisis institucional, una dinámica de cese de actividades académicas y administrativas que el Consejo Superior Universitario, como máxima autoridad de la universidad, tiene la obligación de responder, tiene la obligación de tejer rutas para eso, es que actúa el Consejo Superior Universitario en ese sentido. Entonces no se puede solamente tratar de, en efecto, dar la discusión única y exclusivamente sobre el 21 de marzo. Es muy importante porque de allí se desató toda una coyuntura y una situación, pero hay una serie de elementos generales que hay que analizar. El 21 de marzo fue la fecha en donde en un comunicado el Consejo Superior anunció que había nuevo rector. Cuando eligieron al profesor Peña, ustedes lo eligieron por 3 años, ¿cierto? Ese es el periodo institucional para el cual se elige rectoría, sí, señor. Sí. ¿Es posible, le pregunto, doctora Rojas, es posible que el próximo gobierno la cambie a usted, porque usted es delegada del presidente Petro, cambie delegados, claro, sí, y pueda tumbar al profesor Munera tal y como ustedes destituyeron o tumbaron o cambiaron al rector Peña? No es posible. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión, y es que en el marco del principio o en el marco del artículo que te cité del Código de Procedimiento Administrativo, nosotros estamos en el momento previo a la expedición del acto administrativo. Esa es la defensa y el planteamiento y la actuación en derecho que se ejerció. Claro, evidentemente, además porque evidentemente la composición del Consejo Superior Universitario cambia de manera permanente. No solamente mediante el gobierno, cambia porque se eligen por parte de los estamentos sus representantes, cambia porque cambian las directivas académicas, cambia porque los exrectores también tienen unos periodos específicos, cambia, ¿sí? Es normal que cualquier cuerpo directivo y cuerpo colegiado cambie en su composición. Sí. Y sobre esa base, el cuerpo colegiado y el cuerpo directivo está en capacidad de plantear las modificaciones y las respuestas que a bien considera en el marco de la autonomía universitaria en este caso frente a eso. Yo no sé y no puedo establecer a futuro si otro gobierno va a llegar a cambiar
o no. Eso pues habrá que, no tengo una bolita mágica, lo siento, frente a eso, para establecer si otro gobierno va a llegar a cambiar. Doctora. Lo que nosotros estamos planteando, Néstor, es que en este momento lo hicimos en el marco de la oportunidad de un acto administrativo que no estaba efectivamente emitido. Que no estaba emitido porque el gobierno no quiso emitirlo. No, Néstor, pues bueno, tú quieres consolidar acá una opinión y una matriz de opinión y ya la tienes y está bien, estás en tu derecho. No, mira, no es una discusión. Quiero ser clara en esto, Néstor. Quiero ser clara en esto, en esto, Néstor, discúlpame, y es que aquí no es una discusión con el gobierno nacional. O sea, ustedes no pueden emitir o omitir de esta ecuación y de esta discusión que hay una comunidad universitaria que por supuesto yo no represento, ¿sí? Pero hay una comunidad universitaria que estaría bien que ustedes llamaran a sus micrófonos de manera permanente para que sean trabajadores y trabajadoras con sus posturas diversas, para que sean profesores y profesoras con sus posturas diversas, para que sean los estudiantes y las estudiantes y la comunidad egresada la que pueda expresar sus visiones. Pero a nosotros y a nosotras nos llegaron múltiples comunicaciones, participamos en las asambleas porque nos corresponde también a acompañar estos escenarios para conocer qué es lo que sucede en la universidad. Y aquí hay una comunidad universitaria que estuvo planteando de manera clara su inconformidad con los procesos y con las definiciones que se tomaron en el marco del Consejo Superior Universitario. Y eso es algo que al cuerpo directivo, máximo órgano de gobierno de la universidad, le corresponde analizar y considerar. Claro, por supuesto, aquí hay una decisión de gobierno que no ha sido la decisión de otros gobiernos, pero el gobierno, y esto está planteado en la jurisprudencia colombiana, muy bien desarrollado, precisamente en el marco del respeto de la autonomía universitaria, el gobierno no es mayoría. El gobierno no es mayoría en el cuerpo colegiado, precisamente para que en la correlación con todos los actores del cuerpo colegiado es que se tomen decisiones. Esa correlación cambia. En algunos momentos es favorable para unos, en otros momentos es favorable para otros, y es en el marco de esas correlaciones, de esas visiones de universidad, de esos proyectos, que se toman las decisiones que a bien se van considerando. Normal, como cualquier cuerpo directivo, como cualquier consejo colegiado, como cualquier cuerpo colegiado, y eso no tiene, digamos, mayor debate. Y yo insisto en que esto no es un debate con el gobierno nacional. Aquí lo que se está planteando es una visión, y la postura del gobierno nacional, ahí sí, en el marco de esta discusión, ha sido: estamos atendiendo lo que la comunidad universitaria en su diversidad ha planteado. Yo respetuosamente le digo, yo sí creo que es del gobierno nacional, porque el profesor Peña fue elegido por las mayorías en marzo. Cambiaron las mayorías, el gobierno montó un operativo para imponer al profesor Múnera. Y usted, como representante del gobierno, lo entiendo perfectamente, pero la pregunta iba dirigida, así como se abrió esta puerta para que el gobierno se hiciera a unas mayorías, cambiaron a la representante de los estudiantes, se opuso ella, que había la representante de los estudiantes había votado por el profesor Peña, el representante de los profesores votó por el profesor Peña. Esto no le abre la puerta, era la pregunta que le hacía, doctora Rojas, a que llegue otro gobierno y diga, hay un error legal, vamos a darle otro golpe a la universidad y vamos a poner a un profesor que sea uribista o santista o de cualquierista. Néstor, mira, lo primero es que me parece muy curioso que no se entienda que el gobierno nacional ha elegido en correlación de fuerzas con los círculos, grupos de interés de la universidad, las rectorías anteriores. Todas las rectorías anteriores se eligieron con la participación y con los votos de los gobiernos nacionales anteriores. Método de votación, y entonces, con el mismo método de votación. Te invito a que conozcas, creo que estás muy mal informado, porque este método de votación, y es parte de las irregularidades que se identificaron, se eligió a la profesora Dolly Montoya, al rector Mantilla. No, señor, puedes entrar y revisar las actas. Y te pido que respetes un poco a quienes estamos en la universidad analizando de manera rigurosa lo que sucede. Porque aquí este método fue elegido específicamente para la ocasión. Este método, denominado método Borda, que académicamente está aprobado que va en contra de las mayorías, o sea, su principio básico es no responder al principio de mayorías.
este método fue específicamente usado para esta votación. Entonces, no es cierto que se haya usado previamente. No es cierto que se haya usado previamente. Sí, doctora Rojas. En otras ocasiones que se hizo y se establecía una ponderación para identificar tendencias colectivas, no para eliminar candidatos. Se hacía la ponderación para identificar tendencias colectivas y se procedía a votar de manera directa. Sí, pero doctora Rojas, ayer en la decisión de cambiar el rector de la universidad, ¿tuvieron en cuenta las tutelas, las 3 que ha ganado Ismael Peña en las últimas 2 semanas, con jueces que dicen que su elección era válida y que él era el rector de la universidad? ¿Cuáles 3 tutelas que ha ganado José Ismael Peña? Empezando por la del juzgado 37 de Bogotá, que decía que primero tumbaba esa resolución del ministro ad hoc con el que citaba a un consejo superior para elegir rector encargado. Una más de un juzgado en Bogotá y la del contencioso administrativo, que fue la más reciente. En ellas, jueces decían que Ismael Peña era el rector y que el cargo no estaba vacante, como incluso lo insinuó la ministra de Educación. Juzgado, ¿ustedes en la decisión tuvieron en cuenta esas decisiones de los jueces? Se las enumero los juzgados, por si usted las quiere mirar. Juzgado 37, una tutela, juzgado segundo del circuito de Bogotá y juzgado octavo penal también de Bogotá. 3 tutelas, las 3 en favor del profesor reconociendo Peña. Al profesor Peña como rector. Doctora Rojas, ¿las tuvieron en cuenta para cambiar y votar por el profesor Leopoldo Múnera? Mira, la del juzgado 37 en particular, vamos a desagregar que fue la primera. Cuestión. Lo primero es que el juzgado 37 de Bogotá emite en efecto el fallo de tutela en la resolución 067 que se emite ayer por la universidad, por el Consejo Superior Universitario. En los considerandos está claramente la consideración de este fallo de la tutela. Y en la consideración del fallo de tutela, lo que se analiza es lo siguiente. El fallo tutela efectivamente el derecho al debido proceso en relación con la resolución expedida por el ministro ad hoc. Y por eso también toma la definición de dejar sin efecto la resolución del ministro ad hoc, Juan David Correa. Sobre eso, las consideraciones es que no estábamos vulnerando el debido proceso, que no estábamos tampoco desacatando el fallo del Consejo de este juzgado, porque nosotros no estamos aplicando la resolución del ministro ad hoc. En todo caso, esto tendrá que actuarse el profesor José Ismael Peña, el profesor José Ismael Peña y las autoridades competentes habrán de hacer su respectivos análisis en las instancias en las que sean pertinentes y sobre eso considerará y emitirán los fallos respectivos. Frente a lo que está cursando una el Consejo tutela de esas, algo que me parece importante, si me permite hacerle una pequeña acotación. Dice que debe haber un pronunciamiento judicial que ratifique que la elección del profesor Peña fue un acto irregular, que eso no lo puede hacer el gobierno. La irregularidad que ustedes están alegando o sobre la cual basaron el cambio del rector debe ser producto de una decisión judicial, no de una opinión de un funcionario del gobierno o de un representante del presidente Petro en el Consejo Superior. Mira, los fallos de tutela, los fallos de tutela cobijan derechos individuales, derechos fundamentales individuales. Y sobre esa base es competencia del ámbito de lo administrativo tomar las definiciones sobre esto. Incluso el mismo juzgado 37 dice a nosotros no nos compete plantear decisiones sobre el proceso de elección del profesor José Ismael Peña. Y es clarísimo en todas sus consideraciones en que eso está en otro ámbito de la competencia y que no es competencia de ellos. Ahí hay varias cosas. En el ámbito de lo contencioso administrativo, hay un artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que dice las actuaciones administrativas o las actuaciones de una autoridad administrativa deben corregirse y ajustarse a derecho cuando se identifican irregularidades. Y es sobre la base de eso que actúa el Consejo Superior Universitario. Nosotros actuamos en derecho
claro, esto no está, digamos, exento, por supuesto, de que se realicen las investigaciones pertinentes, de que se realicen y que salgan los fallos en un escenario tan evidentemente problematizado como el que tenemos en la Universidad Nacional. Sí. Hay múltiples tutelas, hay múltiples procesos judiciales, hay múltiples procesos en el Consejo de Estado. Evidentemente, lo que le corresponde a la institucionalidad, en respeto de la institucionalidad, es estar atenta a atender a la información, sí, a atender a los fallos y a ser respetuoso de lo que vaya surgiendo, pero sí, también es en derecho que se actuó ayer, respetando que las autoridades administrativas tienen el deber y la obligación de corregir sus propias irregularidades. ¿Por qué no esperaron la decisión de fondo del Consejo de Estado, que entre otras cosas admitió una demanda radicada por un representante a la Cámara del Pacto Histórico en contra de la elección de José Ismael Peña? Al final, el Consejo de Estado tendrá la última palabra desde el contencioso administrativo. ¿Por qué el afán de nombrar a Leopoldo Múnera y no esperar algunas semanas a que el Consejo de Estado dicte la última palabra? No, mira, el Consejo de Estado, cuando emita lo que a bien considere el Consejo de Estado, pues sobre esa base trabajaremos, asumiremos, acataremos lo que el Consejo de Estado emita en ese momento. En este momento actuamos conforme a el principio de autonomía universitaria y conforme a las consideraciones que teníamos de un acto no perfeccionado, no emitido efectivamente, que se tenía, digamos, la oportunidad de corregir en profundidad. Y sobre eso es que hemos actuado. Ya serán a futuro, cuando se vayan tomando este tipo de definiciones y salgan los fallos efectivamente que se consideren por parte de las autoridades, que tendremos el escenario sobre el cual, el nuevo escenario sobre el cual discutir. Mientras tanto, pues no sé, no podría establecer cuál va a ser la actuación. El rector Múnera, ahora rector desde ayer, había presentado una demanda cuando se produjo la elección del profesor Peña. Él mismo presentó una demanda ante el Consejo de Estado. ¿Eso no quiere decir que el mismo Múnera ya había aceptado que la elección se había producido? Mira, yo la verdad no me atrevo a opinar por otras personas. Si ustedes lo consideran, pueden comunicarse con el profesor Leopoldo Múnera para que él responda sobre sus propias actuaciones. Sí, el profesor Múnera, ¿cuándo asume la rectoría? ¿Ante quién se posesiona? Se posesiona ante el viceministro o la presidencia del Consejo Superior Universitario y ante las instancias de la universidad. Justo ahorita vamos a tener el proceso de posesión del profesor Leopoldo. ¿Va a ser hoy mismo? Sí, señor. Vale. Doctora Rojas, a propósito de eso tengo una última pregunta. ¿Por qué la ministra de Educación no estuvo ayer? ¿O por qué el ministro ad hoc, que es el ministro Correa, tampoco estuvo en la sesión de ayer en donde se eligió al profesor Múnera? Néstor, lo primero es que, y ustedes lo conocen bastante bien y creo que la sociedad colombiana también se le ha informado, la ministra se declaró impedida. Precisamente para tomar este tipo de decisiones, en tanto ella ya ha hecho pública su visión, su manifestación en relación con lo que ha sido todo este proceso. Y se declaró impedida para ejercer las funciones de inspección y vigilancia, porque en efecto no es correcto que un funcionario sea juez y parte, ¿sí? Y sobre esa base, en ese impedimento sobre la inspección y la vigilancia, que son, funciones delegadas por la presidencia ante las distintas, en las distintas carteras, el ministro ad hoc, Juan David Correa, tiene únicamente esas funciones. Él no es ministro ad hoc en general. Sus funciones son de inspección y vigilancia. Entonces a él no le corresponde ir a asumir Doctora los cuerpos Borda, colegiados. Sí. Pero espérame un segundito. Y en ese sentido no le corresponde al ministro ad hoc estar en el cuerpo colegiado, y en segundo sentido el decreto ley 1210, que es el que establece la estructura orgánica de la Universidad Nacional de Colombia, lo que dice es que quien preside el Consejo Superior Universitario es la ministra o el viceministro de Educación Superior. Y por tanto, cualquiera de los dos que asista preside el Consejo Superior Universitario, y por eso asiste regularmente el viceministro de Educación Superior o la viceministra de Educación Superior, quien esté en funciones. Doctora Rojas, y en la sesión de ayer, ¿por qué sacan de la sesión al rector Peña?
Néstor, nuestra postura y precisamente las decisiones que ayer se tomaron han sido coherentes con esa postura, es que al no haber acto administrativo que nombrara efectivamente al profesor José Ismael Peña, él no es ni representante legal de la universidad ni se encuentra en ejercicio de funciones efectivamente, o no se encontraba en ejercicio de funciones. Y parte de lo que nosotros manifestábamos era que no podíamos seguir replicando irregularidades al interior del Consejo Superior Universitario, permitiendo que un integrante que no tiene las calidades para estar como integrante del Consejo Superior Universitario pues participara. Es esa la consideración, es el planteamiento, y sobre eso pues, se le hizo de manera respetuosa la invitación al profesor José Ismael Peña de que se retirara, que entendiera las posturas que también habían al interior del Consejo Superior, y sobre eso en la mayoría de los casos el profesor José Ismael Peña voluntariamente también se retiraba de la sesión para permitir que sesionara el Consejo. A propósito de ese voluntariamente, para corregir un acto administrativo no se necesita el apoyo del beneficiado o del afectado, es decir, que él estuviese de acuerdo con que lo saquen a él de la rectoría y poner un nuevo rector. Pues es que nosotros partimos de que definitivamente el acto administrativo, en tanto no salió a la vida jurídica, no generó derechos particulares. En todo caso, pues yo planteo lo siguiente: yo no soy abogada y creo que esto hará parte del debate jurídico que va a continuar sin duda en la universidad y en las instancias competentes, y frente a esas discusiones y deliberaciones que se den en el ámbito de lo jurídico, pues habrá que ir analizando cada una de ellas para responder. Yo tampoco soy abogada, pero quiero hacerle una pregunta de puro sentido común. No queremos vulnerar doctora los derechos Rojas. de ninguna persona ni de los colectivos. Dice usted que la mamá de todas las irregularidades fue que se utilizó el método Borda para elegir rector. Si ese método Borda era tan malo, ¿por qué entonces antes de empezar a votar bajo ese método no se opuso la ministra de Educación y en total las 3 sillas que tiene el presidente ante el Consejo Superior Universitario? Pero es que ya les dije que si nos opusimos. Ya les dije que nosotras planteamos nuestras consideraciones. Ojalá el acta estuviera debidamente aprobada, pero sé que una versión del acta se publicó y se sacó por medios de comunicación. En todo caso, nosotras manifestamos nuestras consideraciones frente a que se afectaba la transparencia, frente a que se afectaba el principio de mayorías, frente a que se afectaba la igualdad de los 5 candidatos que por derecho tenían que estar puestos sobre la mesa hasta el final de la decisión. Entonces, esto ya se ha planteado. Yo entiendo, insisto, que ustedes quieran y tengan su opinión y quieran plantear en el marco de esa opinión pues una visión sobre lo que aquí ha sucedido. Yo solamente cierro diciendo, porque ya tengo que continuar con mis actividades, cierro diciendo que nosotros hemos actuado en derecho, hemos actuado en defensa de la autonomía universitaria, hemos actuado en defensa del interés general. Hemos actuado en la intención de poder resolver una crisis que ustedes muy bien han tratado de cubrir durante estos meses y han sido testigos de esta crisis, y es en ese sentido, con las mejores intenciones, que se ha actuado en defensa de eso, en el marco de un Estado social de derecho, en el marco del respeto de los derechos individuales y colectivos, y es en ese sentido en el que estamos avanzando y que esperamos nos sigan acompañando en el cubrimiento de lo que se vayan tomando como nuevas medidas y definiciones con la comunidad universitaria para poder resolver esto. Vale. Entonces, pues les agradezco mucho por permitirme, digamos, este tiempo participar. Le agradezco estos minutos. Doctora Rojas, gracias, muy amable. Es la delegada, es uno de los delegados del